Queridos amigos, en este día en que como argentinos celebramos los primeros 215 años de la Constitución del primer gobierno patrio en la gesta de mayo, nuestra memoria histórica se puede unir a la palabra de Dios que hoy nos interpela. San Agustín nos recordaba que el Espíritu Santo liberó a los amigos de Cristo de todo temor y transformó el odio de sus enemigos en amor. Estas palabras resuenan con mucha fuerza en este día, en nuestra comunidad y en nuestra patria, porque quieren ser justamente identitarias de lo que somos como pueblo y como discípulos de Jesús. El Evangelio que se nos acaba, Carlos, de proclamar, nos presenta a Jesús en ese discurso de despedida. Seguimos en medio de la última cena, esa cena que nosotros actualizamos precisamente en cada Eucaristía. Cada Eucaristía se actualiza el hecho y el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y por eso Jesús elige palabras esenciales, Son las últimas palabras que Él va a compartir con sus discípulos, por eso quiere que sean las palabras esenciales, las palabras del corazón, las palabras que, como decíamos la semana pasada, dejan abierta la puerta, son palabras para después. ¿Para después de qué? Para después de la traición, para después del miedo, para después del olvido, para después de la cobardía, para después de la negación. Cuando muchas veces en nuestra vida utilizamos las palabras como término, no me hables nunca más, no te dirijas a mí nunca más, no se te ocurra pasar por acá nunca más. Son palabras que cierran y que uno muchas veces, aún con intención de volver, siento que eso fue como un muro que se estableció. ¿Cuáles son las palabras de Jesús ante esos discípulos que, como nos decía la semana pasada, recuerdan, cuando Judas ya había salido, o sea, cuando la traición ya había sido consumada, cuando los discípulos empezaban a ver cómo huir de todo eso, cuando solo un discípulo estuvo al pie de la cruz junto a María, Jesús les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Son palabras que dejan la puerta abierta. Son sobre esas palabras cada uno de los discípulos pudo volver a Señor. Entonces, justamente, también nuestros próceres vivieron un momento de despedida como aquellos discípulos. Era el fin de un orden colonial, pero era también un temor hacia lo que venía, hacia esa constitución del primer gobierno patrio que no estaba escrito en ningún lado cómo tenía que ser. Podía haber distintas expresiones, podía haber distintas experiencias en otros países, pero ciertamente no estaban en línea, así que las cosas y las noticias llegaban meses después. Entonces, estaban ahí ante esa realidad que dejaba de ser una colonia, y ante esa realidad de comenzar a caminar como patria, como pueblo, y sin saber muy bien cómo hacerlo. Entonces, justamente, ¿cómo lo hicieron? Como los discípulos, desde la confianza. Supieron escuchar la voz de la libertad que brota de la confianza en Dios y en el prójimo. Entonces, hoy, en un mundo que está
absoluta y totalmente marcado, en una realidad que está marcada por las guerras, por las injusticias y por las polarizaciones. Todo está polarizado. Jesús nos vuelve a decir: la paz les dejo, mi paz les doy. Y nos añade, pero no como la da el mundo. ¿Cuáles son paces, ¿no?, que el mundo ha dado? Una podría ser la Pax Romana, que se imponía por la fuerza, o esa paz que quiere justamente silenciar toda diferencia y toda divergencia. La paz que nos da Cristo es una paz que nace del amor y de la justicia. Seguramente la misma paz que inspiró a Moreno, a Belgrano y a Castelli a soñar una patria donde los odios se transformaran, como decía San Agustín, a la luz del Espíritu Santo, en amor. Y Jesús nos promete algo hoy, les promete a los discípulos y nos vuelve a prometer a nosotros, porque como siempre lo hemos dicho, la liturgia siempre nos va anticipando lo que viene. Ya estamos como finalizando el ciclo pascual, ¿y qué es lo que viene? Pentecostés, viene el Espíritu Santo. Por eso hoy la palabra de Dios ya introduce a ese Espíritu, introduce a esa tercera persona de la Santísima Trinidad que viene y Jesús nos promete como abogado que defiende y acompaña. En la historia argentina el Espíritu actuó en aquellos que frente a los conflictos buscaron la unidad. Desde el Congreso de Tucumán hasta el diálogo en cada uno de los tiempos donde se presenta, se presentó, se presenta y seguramente también se presentará la división. Hoy, junto a esa realidad, como decíamos, de guerra, de polarizaciones, el mundo se enfrenta a crisis migratorias, crisis de hambre, crisis de degradación ambiental. Por eso nosotros necesitamos y le pedimos a Dios ese espíritu para recordar nuestra vocación de solidaridad, esa vocación de ser verdadera y auténticamente fraternos, como la Revolución de Mayo, que abrazó a todas las clases sociales. Y también necesitamos ese espíritu para defender a los débiles, para defender a aquellos que quedan como fuera de todo circuito de vida, de verdad, de justicia, como el Paráclito defiende también a los discípulos perseguidos. Por eso hoy se nos da como ejemplo la comunión. En el libro de los Hechos nos muestra la primera iglesia, esa iglesia nacida de la resurrección de Cristo, la iglesia de la Pascua, resolviendo conflictos con diálogos. Y nuestra patria está llamada también a superar todas sus grietas, esas grietas que a lo largo del tiempo primero pensábamos que era como una marca registrada de la Argentina, vieron que era como el dulce de leche o la virome, y después nos dimos cuenta que no, que la grieta está en el mundo, porque la grieta es parte del pecado, es parte del corazón del hombre. Y entonces vivimos hoy un mundo agrietado. Vivimos en un mundo agrietado. Entonces, justamente las grietas se superan con comunión, no con imposición. Entonces, San Agustín también decía que Dios es comunión y un pueblo que olvida su unidad, un pueblo que olvida su vocación de unidad, y esa es la verdadera vocación
como pueblo de Dios que tenemos, que todos seamos uno. Hoy que estamos recordando también la Pascua de nuestro tercer obispo, Monseñor Luis Guillermo Ayjon, su lema episcopal era precisamente ese, tomado del Evangelio de Juan, que todos sean uno. Estamos llamados a eso, y cuando perdemos eso, perdemos el rumbo. Entonces, justamente hoy recordamos que la Revolución de Mayo y aquellos que la hicieron tuvieron el coraje de cambiar la historia porque confiaron en algo más grande que sus miedos. Hoy Jesús nos dice, si me aman, cumplirán mis palabras. El mandamiento es claro, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Que construyamos una Argentina donde el espíritu transforme el miedo en esperanza y el odio en amor. Que María de Luján, nuestra Madre, nos guíe en este propósito.